Increíble descubrimiento, el hombre que nadie reconoció, resultó ser un multimillonario oculto. Carlos, un humilde limpiador de calles en un pequeño pueblo mexicano, nunca imaginó que su vida daría un giro radical. Su rutina diaria consistía en barrer la plaza con un esfuerzo incorruptible, mientras sus dos pequeños hijos, Daniel y Sofía, jugaban cerca y su madre, doña Rosa, lo miraba con orgullo desde un banco. Pero el desprecio de la gente lo acechaba, como sombras grises en un día soleado. Aquellos que pasaban a su lado muchas veces ignoraban su esfuerzo, y a veces hasta se atrevían a burlarse de él. «Mira al limpiador», murmuraban. Su corazón dolía al escuchar esas palabras, pero en su interior una flama de esperanza brillaba. Los aromas del pueblo se mezclaban entre risas y gritos de alegría en los mercados, donde vendedores ofrecían sus frutas y tacos, llenando el ambiente con colores y vida. Sin embargo, para Carlos, cada barrido era un recordatorio de lo que anhelaba, una vida digna para su familia. Sus días eran pesados y las noches largas, pero se aferraba a los valores que su madre le había enseñado: el trabajo honesto, el respeto y sobre todo, la unidad familiar. Una mañana, mientras limpiaba, un desconocido se acercó con un papel en la mano. «Carlos, eres el heredero de una fortuna inmensa. Un pariente lejano te ha dejado todo», le dijo. Carlos se quedó mudo, el corazón golpeándole como un tambor. Esa noticia lo golpeó como un rayo, llenándolo de confusión. ¿Era cierto? ¿Debería reclamar ese dinero? La duda lo acompañó a cada paso, pero el grito del pueblo resonaba en su mente: un limpiador rico. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. «Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Carlos decidió dar una vuelta al pueblo, enfrentándose a miradas incrédulas y murmullos en el aire. Algunos lo aclamaban como un héroe, mientras otros dejaban escapar comentarios llenos de envidia. Recordó las veces que le dijeron que su trabajo no tenía valor, y el dolor resonó en su pecho. Las viejas heridas comenzaron a abrirse, y de repente, se vio en medio de un mar de emociones. Se preguntó si sus sueños lo alejarían de la humildad que tanto valoraba. De regreso a casa, su madre lo esperó con sabiduría en los ojos. «Hijo, lo que importa no es el dinero, sino lo que haces con él», le dijo. Carlos sintió una punzada de incertidumbre, pues sabía que esta decisión podría cambiar su vida y la de su familia al instante. La lucha entre la ambición y el respeto latía dentro de él. Mientras la noche caía sobre el pueblo, la pregunta se hizo eco en su alma: ¿aceptar la fortuna o seguir en la senda del sacrificio? La respuesta lo perseguiría, pues su futuro y el de su gente estaban en juego. El dilema apenas comenzaba. Carlos no pudo dormir esa noche. Los pensamientos danzaban en su mente como un torbellino. Las palabras de su madre resonaban una y otra vez. «Lo que importa no es el dinero, sino lo que haces con él». Sentía el peso de la decisión sobre sus hombros, tan pesado como los sacos de basura que cargaba a diario. Mientras el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, las sombras de la noche se desvanecieron, pero su dilema no. Se levantó y salió de casa, decidido a pasear por el pueblo. Las calles estaban vacías, y el aire fresco lo golpeó en la cara, como si un nuevo amanecer le diera la bienvenida. Carlos contempló la plaza en la que tantas veces había barrido. Los mismos árboles que le proporcionaban un poco de sombra eran testigos silenciosos de su lucha. Con un suspiro, se dirigió hacia la pequeña tienda de don Andrés, un viejo amigo que siempre le ofrecía una sonrisa y un par de galletas para los niños. Se sentó en el mostrador, intentando encontrar consuelo en una taza de café caliente. «Carlos, ¿qué te pasa? Te veo pensativo», le preguntó don Andrés, su mirada amable iluminada por la luz del sol matutino. «Me han dicho que soy el heredero de una fortuna», respondió Carlos, sintiendo como el peso de su secreto lo ahogaba. Don Andrés frunció el ceño. «¿Una fortuna?
Eso podría cambiar tu vida para siempre. Carlos lo miró fijamente, sintiendo cómo cada palabra del viejo resonaba en su interior. Pero, ¿y la humildad? ¿Y lo que he aprendido a lo largo de los años? No sé si estoy listo para dejar todo lo que soy. El hombre mayor tomó un sorbo de café y lo miró directo a los ojos. A veces, hijo, el dinero puede abrir puertas, pero también puede cerrarlas. Depende de cómo lo uses. La sabiduría de don Andrés lo dejó reflexionando. Esa conversación despertó en él el deseo de explorar el legado que le habían otorgado. Los ecos de su infancia, la lucha diaria, su sentido del deber hacia su madre y sus hijos lo mantenían fiel a sí mismo. Pero, ¿qué pasaría si no utilizaba esta oportunidad? Al regresar a casa, encontró a Sofía y Daniel jugando en el patio. Su risa chirriante cortó la niebla de sus preocupaciones. Su madre se unió a ellos, y juntos formaron un cuadro de amor y felicidad. Esa imagen irradiaba calma en su corazón agitado. Pero también hacerse cargo del futuro que ofrecía el nuevo descubrimiento lo llenaba de incertidumbre. ¿Dónde quedaba su camino si elegía este nuevo rumbo? Debería romper con sus raíces para alcanzar algo mayor. Esa tarde, decidió visitar el abogado que le había contactado, el mismo que le dio la noticia sobre su herencia. El corazón le latía con fuerza mientras subía las escaleras de un elegante edificio en el centro del pueblo. Las paredes lujosas y el suelo brillante lo hicieron sentir pequeño, como el limpiador que siempre había sido. La oficina olía a cuero y a éxito. El abogado, un hombre alto y bien vestido, le extendió la mano con una sonrisa amable. Carlos, es un placer conocerte. Espero que estés listo para tomar una decisión que cambiará tu vida, dijo, mientras abría un dossier lleno de documentos. Las palabras resonaban en su mente: cambiará tu vida. Carlos tragó saliva, y justo cuando el abogado comenzó a explicar los bienes que heredaría, se sintió abrumado. Y en ese instante, se hizo un silencio en su corazón. Una pregunta poderosa emergió: ¿de verdad quiero esto? Mientras la conversación continuaba, su mente se llenó de visiones, su familia disfrutando de los frutos de su trabajo o su antiguo yo, el limpiador que siempre había sido, enfrentándose al juicio de un mundo que nunca lo había valorado. En medio de esa confusión interna, una revelación lo golpeó. Tenía que decidirlo pronto, pero, ¿qué podía hacer para mantener su esencia intacta? La voz del abogado se desvaneció en el fondo. Carlos se dio cuenta de que la decisión no solo significaría riqueza, sino que definiría quién sería realmente. ¿Podría encontrar una manera de forjar un futuro sin olvidar su pasado? El momento de la verdad lo aguardaba. Y el reloj seguía corriendo. El abogado sonrió mientras terminaba de hablar y le preguntó: entonces, ¿qué decides hacer? La tensión llenó la sala. ¿Cuál sería su respuesta? Carlos sintió que su corazón se detenía por un instante. Las palabras del abogado flotaban en el aire como un eco distante. ¿Qué decides hacer? La presión en su pecho creció mientras recordaba cada momento de su vida, cada sacrificio, cada rayo de luz que había guiado su camino. La idea de heredar una fortuna era seductora, pero en su interior sabía que el verdadero valor radicaba en lo que había aprendido y en las historias de luchas diarias que habían forjado su carácter. Tomó una bocanada de aire, sintiendo el sabor del café en su boca, y luchó por encontrar la voz adecuada. No se trata solo de dinero, hay tantas cosas en juego. Quiero ser fiel a quien soy. Las palabras le salieron del corazón, sinceras, resonando en el aire cargado de tensión. El abogado ajustó sus gafas y lo miró con una mezcla de interés y sorpresa. Entiendo. Pero considerar una oportunidad así es vital. Piensa en tu familia, en tus hijos. Ellos tienen derecho a un futuro mejor. La vida que has llevado ha sido admirable, pero ¿por qué no disfrutar de lo que has heredado? Carlos cerró los ojos por un breve momento, imaginando el futuro de Sofía y Daniel. Su risa, su inocencia, los sueños que danzaban en su mirada llena de esperanza. ¿No podría este nuevo camino ofrecerle seguridad, oportunidades que él nunca tuvo? Sin embargo, había otra parte de él que sabía que el amor y los valores que intentaba inculcarles no podían comprarse. Desconcertado, observó los documentos brillantes sobre la mesa. Con un gesto casi involuntario, los tocó con la yema de sus dedos. ¿Era eso lo que quería?
Un par de papeles que prometían riqueza, o era la dedicación de un padre, el sacrificio, y la unión familiar lo que realmente deseaba ofrecerles. La luz entraba por la ventana iluminando su rostro, y en ese momento sintió una conexión profunda con su madre. Ella nunca había tenido mucho en términos de dinero, pero siempre había sido rica en amor y enseñanzas. Mamá, susurró en su mente, ¿qué harías tú? Mientras el silencio se alargaba, sintió que su vida pendía de un hilo. Necesito un momento, finalmente dijo, levantándose abruptamente. La idea de escapar, aunque momentáneamente, le daba un extraño alivio. Salió de la oficina, dejando atrás al abogado que lo miraba con curiosidad. Las sensaciones en su pecho eran abrumadoras, una mezcla de miedo y esperanza. Caminó sin rumbo por las calles del pueblo, su mente en un torbellino. Cada paso resonaba con decisiones que pesaban más que su propio cuerpo. Los niños jugaban en el parque, riendo, despreocupados. ¿Qué dirían si supieran quién soy? ¿Qué les importaría si descubrieran que soy multimillonario? Pensó de repente. Pero, ¿acaso eso cambiaría la esencia de su relación con ellos? No lo creía, el aire fresco lo llenó de claridad, y fue entonces que tomó la decisión de ir a casa, a su familia. Allí, rodeado de amor real, podría encontrar claridad. Al llegar, los vio allí, reunidos en la mesa, compartiendo pequeñas porciones de una comida sencilla. Sofía miró a su padre con ojos brillantes. «Papá. Ya comí todo mi brócoli», exclamó con orgullo. Carlos sonrió, sintiendo que esos momentos eran los que realmente importaban. La risa de su hijo resonó como música en su alma, y entendió que no podía permitir que la presión de la herencia lo alejase de lo que realmente quería ser. Sin embargo, más allá de la ventana, el cielo se oscureció. Una tormenta se acercaba, amenazando con alterar la paz que había encontrado. Mientras Carlos abrazaba a su familia, una sensación inquietante le recorrió la espalda. Alguien sabía sobre su herencia, y no eran solo los buenos deseos de su madre resonando en su mente. Tal vez había más en juego de lo que había considerado, y pronto esas fuerzas lo alcanzarían. ¿Y si se presentan personas que solo buscan aprovecharse? La idea le hizo fruncir el ceño. La herencia, lejos de ser solo un regalo, parecía un imán para problemas que nunca había imaginado. Los vientos comenzaron a soplar fuerte. Numéricamente, era evidente que lo que había elegido marcaría una línea divisoria en su vida. Carlos sintió que el momento de verdad se acercaba, y aún no tenía clara su respuesta. Sin embargo, su familia merecía saber la verdad. La puerta sonó con un golpe seco. ¿Quién podría ser en ese momento? La incertidumbre lo envolvía mientras se preparaba para el desafío que se avecinaba. Carlos respiró hondo, su mente girando mientras el sonido del timbre se repetía, más insistente esta vez. Con el corazón latiendo con fuerza y una mezcla de ansiedad y determinación, se acercó a la puerta. Sabía que, detrás de ella, algo podía cambiarlo todo. Al abrir, se encontró cara a cara con un hombre de apariencia imponente. Alto, con un traje perfectamente ajustado y una expresión seria. «Soy Mateo, amigo de tu padre», dijo con voz grave. «Necesitamos hablar». La mención de su padre despertó curiosidad y desconfianza. Carlos se hizo a un lado, invitando al extraño a entrar, mientras su mente se llenaba de preguntas. ¿Qué quería? ¿Qué tenía que ver su padre con él? Una vez dentro, el ambiente familiar chocó con la tensión palpable que Mateo traía consigo. Sofía, atraída por la presencia del extraño, se acercó a su padre y tomándole la mano, miró a Mateo con curiosidad. «¿Quién es él, papá?», preguntó inocentemente. «Es solo un amigo, cariño», respondió Carlos, tratando de sonar tranquilo. Pero su estómago se retorcía. Mateo se sentó en la silla del comedor, con un gesto decidido. «Carlos, lo que vengo a decirte es delicado. Tu padre dejó un legado más que una herencia. Y es mi deber informarte de detalles que nunca conociste». Las palabras le sacudieron el alma. Un legado. La idea era abrumadora, y Carlos empezó a verse envuelto en una marea de recuerdos de su padre. Hombres y mujeres que llegaron a su vida con historias que nunca encajaban del todo, miradas que parecían ocultar secretos. «¿Qué tipo de legado?», preguntó,
sintiendo que su voz temblaba, Mateo lo miró con intensidad. Tu padre tenía una vida secreta, Carlos. Una vida dedicada a ayudar a otros, a construir algo que va más allá de las riquezas. Y hay personas que no querrán que eso se revele. Mientras Mateo hablaba, la atmósfera en la habitación se tornó pesada. Carlos sintió que una sombra se cernía sobre su hogar, su familia. ¿Qué personas? Cuestionó, su mente trabajando rápidamente. El miedo por lo desconocido lo apretó como un abrazo gélido, descubrió que detrás de la herencia había una red de organizaciones y proyectos en los que su padre había invertido. Dinero destinado a mejorar vidas. De pronto, el hecho de que él se convirtiera en su heredero parecía menos como un regalo y más como una responsabilidad abrumadora. Te han estado vigilando, dijo Mateo en un tono grave. Y no son solo las oportunidades las que están en juego. Tu seguridad y la de tu familia están en riesgo. Necesitas prepararte. Carlos sintió como si le hubiesen arrojado un balde de agua fría. La risa y el ambiente cálido del hogar se desdibujaban ante la realidad inminente que había comenzado a despegar la superficie. El amor que sentía por su familia ahora traía consigo un peso que ni su padre ni él habían previsto. Debemos actuar rápido. Necesito que confíes en mí, insistió Mateo. Los ojos de Carlos se llenaron de confusión. ¿En quién podía confiar realmente? Su madre le había enseñado a valorar la confianza, a no ceder a los peligros de un mundo ansioso por aprovecharse de los demás. Pero ahora, la línea entre lo seguro y lo amenazante se desdibujaba, mientras su mente se agolpaba en tormentas, una ola de determinación le recorrió. Si su padre había luchado por un legado importante, él también tenía que estar a la altura. ¿Qué hacemos?, preguntó con una voz más firme. No puedo permitir que lo que mi padre hizo se pierda ni que mi familia sea dañada. Mateo sonrió, pareciendo aliviado por la decisión de Carlos. Comenzaremos por establecer medidas de seguridad. Y tendrás que aprender sobre lo que realmente es esa herencia. No será un camino fácil. Pero no estás solo en esto. Carlos se sintió dividido entre el miedo y la responsabilidad, el deseo de proteger a su familia y la tentación del poder que confería aquel legado. Mientras tomaba una decisión sobre su futuro, el eco de su madre resonaba en su mente, atormentándolo con la pregunta de si realmente podía asumir los riesgos que venían. Con su herencia, la tormenta ya estaba aquí. No solo en el cielo, sino en su vida. Sin embargo, había una luz al final del túnel. Mientras Mateo le exponía los próximos pasos, algo en el aire vibró con promesas de desafío y esperanza. ¿Qué tienes que perder? Fue la última pregunta que Mateo dejó colgando en el aire. Carlos sintió el peso de su respuesta. Él sabía que pronto descubriría qué significaba ser el auténtico Carlos. Pero el tiempo se estaba acabando. ¿Cuál sería su verdadero legado? Carlos no podía quitarse de la cabeza las palabras de Mateo. Mientras el extraño hablaba sobre el legado de su padre, un frío gélido se apoderaba de su pecho. ¿Por qué nunca había sabido nada de esto? Su mente pasaba de un recuerdo a otro, de situaciones aparentemente triviales a momentos que ahora parecían determinantes. Las largas conversaciones de su padre sobre la importancia de ser una buena persona, de ayudar a los demás, cobraban un nuevo sentido. Carlos, interrumpió Mateo, sacándolo de sus pensamientos. Lo primero que tenemos que hacer es establecer un lugar seguro. Necesitamos salir de aquí y analizar el entorno. Es posible que alguien esté al tanto de nuestra conversación. La voz de Mateo sonaba urgente y clara. Su cuerpo, siempre confiado, parecía volverse más tenso en cada palabra. Vamos, toma a Sofía, reúne lo necesario. No tenemos tiempo. Sofía miró a su padre con una mezcla de curiosidad y preocupación. Carlos podía ver la confusión en sus ojos. Papá, ¿por qué estamos saliendo?, preguntó su hija, tomándolo de la mano. Fue en ese instante que Carlos sintió la responsabilidad de protegerla. No te preocupes, cariño. Solo vamos a dar un paseo rápido, respondió, intentando calmarla. Mientras se apresuraban hacia la puerta, un torrente de dudas lo invadió. ¿Cuánto podría afectar a su familia este giro inesperado en sus vidas? Se sentía como si estuvieran caminando en un campo minado,
cada paso los acercaba más a un peligro que apenas podía ver. La calle, normalmente familiar, ahora parecía un laberinto de sombras. Se detuvieron en un parque cercano y se sentaron en un banco bajo el tenue brillo de una farola. Carlos inclinó la cabeza y miró a Mateo, quien parecía estar calculando cada movimiento, cada palabra. ¿Quiénes son esas personas de las que hablas?, preguntó Carlos, con una voz que se apagaba en su garganta. La preocupación por Sofía lo mantenía alerta. Mateo respiró hondo, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Son personas que han estado tras la pista de tu padre. Gente que se dedica a asegurarse de que su legado no se lleve a cabo. No se detendrán ante nada para proteger sus propios intereses. Carlos sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Por qué no me lo dijo antes? ¿Por qué no me preparó para esto? No quería involucrarte en un mundo peligroso, contestó Mateo, su expresión grave. Pero ahora eres parte de esto, y no hay vuelta atrás. Aprenderás a luchar por lo que es justo, Carlos asintió. Asimilarlo era como tragar un pedazo enorme de realidad. ¿Realmente podía ser capaz de enfrentar esta nueva batalla? La mirada de Sofía recurriendo a él era todo lo que necesitaba para tomar fuerza. Lo haré. Protegeré a mi familia y su legado, respondió con decisión, sintiendo que la incertidumbre comenzaba a disiparse al menos un poco. Mateo sonrió, la tensión en su rostro disminuyó un poco. Eso es lo que necesitamos, un corazón valiente. Pero no podemos avanzar solos. Debemos hacer algunos contactos. Carlos sintió un nudo en el estómago. ¿A quién necesitamos contactar?, preguntó, temblando ante la respuesta. Personas que conocieron bien a tu padre. Gente que confía en él y en lo que representaba. Mateo se inclinó hacia adelante, con un brillo de urgencia en los ojos. Y algunos que tienen recursos, conexiones que serán cruciales para nuestro plan. A medida que Mateo comenzaba a hablar de esas personas, un personaje familiar surgió en la mente de Carlos. Un viejo amigo de su padre, un hombre conocido por su alto espíritu social y caridad desinteresada. Ahora se desvanecían las dudas, sabía que ir a buscarlo era un paso esencial. Sin embargo, mientras los planes se delineaban entre ellos, un extraño sonido interrumpió su conversación. Alguien los observaba. Carlos sintió que su corazón se detenía y miró a su alrededor, notando sombras que se movían entre los arbustos. Mateo se puso de pie, alerta. Debemos irnos, dijo rápidamente, los ojos de su rostro mostrando una determinación renovada. Mientras salían corriendo. Dow Parque, Carlos sintió que el miedo se transformaba en adrenalina. El legado de su padre empezaba a revelar su verdad, pero con cada paso que daban, la sombra del peligro se alzaba más grande. Carlos, llamó Mateo mientras apuraban el paso. Este es solo el inicio. No estás preparado para la magnitud de lo que estamos a punto de descubrir. La tensión en el aire se sentía irrespirable. Carlos no sabía si estaba listo. Pero solo había una forma de averiguarlo. Justo cuando creía que estaban a salvo, un ruido sordo resonó detrás de ellos. ¡Corre!, gritó Mateo, mientras una figura surgía de entre la oscuridad. El destino les aguardaba, como un jugador esperando su momento al borde del tablero, y el legado de su padre se tornaba en un juego arriesgado que apenas comenzaba. ¿Qué secretos ocultos aguardaban en el corazón de esta historia? Carlos corrió detrás de Mateo, sintiendo el impulso de la adrenalina fluyendo por sus venas. Sofía lo seguía, sus pasos pequeños y rápidos tratando de mantener el ritmo. La figura detrás de ellos se acercaba, y un escalofrío de pánico se apoderó de Carlos. No podía dejar que ese peligro les alcanzara. En su mente, el rostro de su hija se entremezclaba con la imagen de su padre, un hombre del que apenas comenzaba a entender el verdadero legado. Los tres zigzaguearon entre las sombras, buscando la salida del parque. Todo a su alrededor parecía estar en movimiento, las sombras danzando en su contra. La calle estaban ahora plagadas de luces, pero la seguridad se sentía como un espejismo. Jagged metal, papeles volando y los murmullos de la noche creaban un ambiente caótico que apretaba el pecho de Carlos. ¡A la esquina!, gritó Mateo, haciendo un gesto hacia un callejón al final del parque. Carlos asintió, sin perder de vista a su hija.
La urgencia y el miedo se mezclaban en el aire, dándole fuerza. Era como si cada latido de su corazón marcara el ritmo de su carrera. Al llegar al callejón, se detuvieron un momento, ocultándose entre los contenedores de basura. El olor de la noche, mezcla de vegetación y descomposición, les rodeaba. Carlos sintió que la ansiedad lo consumía. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó, respirando pesadamente. Mateo, con la mirada encendida, le respondió: necesitamos desplazarnos. Eso fue solo un explorador, no sabemos cuántos pueden venir detrás de nosotros. Entonces añadió: debemos encontrarnos con alguien que pueda ayudarnos. Él es alguien en quien podemos confiar, una de las pocas personas que tu padre dejó al tanto de lo que estaba sucediendo. Carlos sintió que su mundo se expandía y contraía a la vez. ¿Quién es esa persona? ¿Qué sabe sobre todo esto? Mateo respiró hondo. Se llama Laura. Ella fue una aliada cercana de tu padre. Se dedica a la conservación de su legado y tiene una conexión directa con algunos recursos importantes. ¿Y dónde está?, inquirió, sintiendo que la desesperación comenzaba a invadirlo. En el centro comunitario de la plaza. Es su refugio desde hace años, indicó Mateo, mirando por encima del hombro como si la figura del perseguidor pudiera aparecer en cualquier momento. Es un lugar seguro, si llegamos antes de que nos dé alcance. Carlos apretó la mano de su hija con fuerza, su mirada centrada en Mateo. Vamos, ordenó, y comenzaron a moverse nuevamente, presionando el paso. Las calles parecían un laberinto dentro de una prisión. Por cada paso que daban, el eco de las sombras parecía acercarse más. Al llegar a la plaza, se toparon con un bullicio de gente, un mercado nocturno lleno de luces y risas. Los aromas de la comida callejera flotaban en el aire, y a lo lejos, el murmullo de la música hasta hacía que el ambiente fuera engañosamente alegre. No se detengan, susurró Mateo, liderando el camino entre la multitud. Mientras avanzaban, Carlos recordó las historias de su padre sobre el valor de la comunidad, de proteger lo que realmente importa. Todo eso ahora resonaba más profundo en él. Pero aún quedaba la pregunta despierta en su mente, porque nunca había sido parte de este mundo antes. De pronto, sintió una mano fría en su brazo. Carlos se giró y se encontró con una mujer de cabello gris, con líneas de preocupación marcadas en su rostro. Era Laura. Carlos, dijo ella con un tono que atrapó su atención. Tu padre siempre hablaba de ti. Pero antes de que pudiera continuar, un estruendo resonó detrás de ellos. Las risas y la música se apagaron instantáneamente, y dos figuras conocidas aparecieron, bloqueando la salida. La sensación de peligro volvió a emanar, gruesa como la niebla. Esto no ha terminado, dijo una voz amenazante, y el aire se cargó de tensión. Carlos miró a Sofía y a Mateo, preguntándose si lograrían salir de esta. Se aferró a su hija, sabiendo que su vida ahora dependía de un legado que apenas comenzaba a desenterrar. La confrontación se avecinaba, y Carlos sintió que el futuro de su familia colgaba de un hilo. ¿Serían ellos lo suficientemente valientes para enfrentarlo? Las luces de la plaza seguían parpadeando, y sus corazones latían como un solo tambor, en espera del desenlace. En ese instante, algo dentro de Carlos cambió. Había decidido no dejarse arrastrar por el miedo. Ahora, gritó, desbordando el coraje, mientras se dirigía hacia la amenaza, sin saber que lo que se avecinaba era solo el principio de una intensa batalla. Su historia apenas comenzaba, y el verdadero legado estaba a punto de revelarse en la luz de la lucha y la esperanza. Carlos cargó hacia adelante, rompiendo la barrera de miedo que lo había mantenido paralizado. Sus músculos respondieron al instinto de proteger a su hija y a Mateo, ejecutando cada paso con una determinación que ardía en su interior. Sofía, viéndolo avanzar, sintió que la esperanza se encendía en su pecho. Por primera vez, en medio del caos y la incertidumbre, se sintió segura junto a su padre. La figura que había sido un mero espectro en su mente se había materializado ante ellos. Carlos levantó los ojos y reconoció a uno de sus antiguos compañeros de la escuela. El hombre con una mirada afilada que lo perseguía, ahora tenía un compañero a su lado, reflejando la misma amenaza. Pero estos hombres ya no eran solo sombras del pasado,
eran enemigos encarnados, decididos a interrumpir su búsqueda. Carlos. Gritó Mateo, atrapando su atención. No estás solo en esto. Veo que has tenido tus propios problemas, pero ahora debemos unir fuerzas. Sofía, mantente detrás de él. La niña se apretó más fuerte contra el contenedor de basura, sintiendo el calor del cuerpo de su padre como una muralla frente a cualquier peligro. La mirada decidida de Carlos se posó en Laura, esperanzando que una chispa de reconocimiento brotará de sus ojos. ¿Tienes un plan? Necesitamos algo que nos saque de aquí, le rogó, incapaz de permitir que su voz temblara. Ella asintió, y Carlos notó que su expresión, llena de sabiduría y preocupación, tenía una chispa de fuerza en sí misma. Yo sé cómo llegar a un lugar seguro, pero primero necesitamos distraerlos. Hay recursos que pueden ayudarnos, pero escasamente se encuentran. Los hombres comenzaron a acercarse, el ambiente tenso volvió a llenarse con el murmullo de las personas en el mercado. Carlos se dio cuenta de que cada segundo contaba. ¿Qué necesitas que haga?, preguntó apresuradamente. Distráelos. Iba a la confusión de la plaza. La gente no se dará cuenta de lo que está pasando hasta que sea demasiado tarde, Laura respondió, y había un tono de admiración y miedo en su voz. Confío en ti. Carlos sintió una mezcla de orgullo y responsabilidad. Mateo, tú y Sofía vayan con Laura, ordenó, sacando fuerzas adicionales del fondo de su ser. Yo me ocuparé de ellos. Mateo dudó, pero la firme decisión de Carlos lo instó a asentir. Cuidado, Carlos, le susurró a Sofía antes de que se movieran junto a Laura, dejando a Carlos solo en su confrontación. Los hombres se acercaban y Carlos tomó un momento. Con el corazón latiendo como un tambor, se dirigió a la multitud. Eran risas y música lo que dominaba entonces, una suerte de anonimato que podía aprovechar. ¡Hey! ¡Miren!, gritó, tratando de atraer las miradas hacia sí. La gente comenzó a voltear, curiosa por la aparición de un nuevo espectáculo. Mientras tanto, los hombres, desorientados por la súbita atención de la multitud, ya no podían avanzar. Carlos usó ese respiro para moverse hacia un costado, buscando un camino que lo llevara más cerca de Laura y su hija. Mientras se escabullía, vislumbres de su pasado familiar intercalados con imágenes de los hombres que lo acechaban llenaron su mente. Recuerdos de sus días de infancia, la sonrisa de su padre mirándolo con aprobación, lo impulsaron hacia adelante. Sabía que era más de lo que sus enemigos esperaban. Sin embargo, cuando Carlos finalmente logró acercarse a Laura, había una sombra de incertidumbre en su mirada. ¿Dónde están?, preguntaba, buscando aferrar su mano en medio del tumulto. Rápido, ve hacia allá, indicó ella, señalando una salida más al fondo. Pero justo en ese momento, una risa burlona resonó detrás de ellos. Los ojos de Carlos se centraron en el grupo, y su alma se congeló. La amenaza había aumentado. Otros hombres aparecieron, rodeando lentamente el área, con una intención maliciosa visible en sus caras. Carlos sintió que la adrenalina crecía. ¿Había tomado la decisión correcta al enfrentarlos? Mientras la tensión crecía, recordó lo que le había dicho su padre. Tu nombre es tu escudo, hijo. Nunca temas. Ser quien eres. Nos van a encontrar, murmuró Laura, su voz reviviendo la urgencia del momento. Carlos, sin poder dejar de mirar a sus asediadores, tuvo una idea. Vamos a hacer que nos quieran hacer daño. Necesitamos que piensen que estamos huyendo. Su mente trabajaba rápido, y el pánico que lo había estado consumiendo se transformó en un enfoque claro. ¿A dónde tenemos que ir?, preguntó Laura, su fe en Carlos insuflándole una confianza renovada. Conoceremos el verdadero poder de este legado o moriremos en el intento, respondió con firmeza, listo para enfrentar lo que se avecinara. La verdad y los secretos de su padre parecían estar más cerca. Pero antes de que pudiera dar un paso, un grito resonó en la plaza. Carlos, detrás de ti. El peligro nunca había estado tan cerca. Su historia, llena de promesas y sufrimientos, se adentraba en aguas desconocidas. En su afán por descubrir la verdad, ahora todo estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Cuántas revelaciones más irían a desatarse en este camino del legado familiar?
El tiempo pareció detenerse mientras Carlos, sintiendo la urgencia apretándole el pecho, giró bruscamente. El grito había llegado como un rayo en medio de la tormenta. Con un rápido movimiento, se encontró cara a cara con uno de los hombres que antes habían dado cacería a los tres. Su mirada, llena de desprecio, reflejaba el deseo de desatar violencia, algo que Carlos había decidido evitar a toda costa. «¡Quieto!», le gritó el hombre, su voz grave resonando en el bullicio del mercado. Carlos sintió que se le helaba la sangre. Sin pensar, giró un poco más, tomando la mano de Laura, quien lo observaba con ansiedad. «Vamos», la instó. Tenía que moverse, no podía permitir que el miedo lo paralizara de nuevo. Sin embargo, los otros hombres estaban más cerca ahora, sus sonrisas burlonas hacían eco en la confusión general que crecía a su alrededor. «¿A dónde crees que vas, Carlos? No puedes escapar de tu pasado», dijo uno de los otros hombres, riendo entre dientes. Era una risa amarga, cargada de desprecio. Esa palabra, pasado, resonó en la cabeza de Carlos. ¿Qué sabían ellos del pasado? La vida que había dejado atrás, los errores cometidos, las cargas inmensas que lo perseguían. «Corran», gritó Carlos, tomando a Sofía de la mano también, y juntos se lanzaron en dirección a la salida que Laura había indicado. Pero el camino no era despejado, la multitud no solo era una barrera, sino también una oportunidad. Con cada regreso de miradas curiosas, con cada risa y murmullo, Carlos sentía que su corazón rugía con un nuevo tipo de esperanza. Mientras avanzaban, el caos de colores y risas se transformó en una especie de refugio. La gente no podía ver más allá de la superficie, y eso les daba tiempo. Pero el aire se volvió cargado cuando oyeron gritos provenir de detrás. Carlos no pudo reprimir un escalofrío, las sombras de los hombres se acercaban, como depredadores al acecho. «Detente. Esos son nuestros», gritó uno de ellos, su voz atravesando el murmullo y alertando a los que estaban cerca. Las palabras resonaron, intensificando la prisa en sus pasos. No había tiempo para lamentaciones, no cuando la seguridad de Sofía estaba en juego. «Sofía». La niña bajó la cabeza, apretando la mano de su padre con todas sus fuerzas. Carlos sentía su pequeño cuerpo temblar, su corazón en sintonía con el miedo que parecía envolverlo todo. «Mira más allá», susurró, intentando fortalecerla. «Eres más valiente de lo que piensas. Solo mira hacia adelante», el callejón estaba cerca, allí, en la esquina, una bien conocida salida al lado del mercado. Laura guiaba el camino con confianza, su esperanza reanimando el espíritu de Carlos. Pero el sonido de pasos pesados detrás de ellos se multiplicaba. «No se escapen», resonó otra voz gritando. Las sombras tras ellos se extendían como fantasmas malditos, cada vez más cercanas. Carlos sabía que sería un instante decisivo, un momento de verdad. «Ahora, rápido». Carlos instó, y todos aumentaron la velocidad, en un último empujón hacia la salida. La mirada fija de Carlos se cruzó con la de Laura, una chispa de entendimiento pasaba entre ellos. Cuando lograron salir al callejón, el aire se sintió distinto. Más fresco, más claro. Pero no era el final. Un sonido cercano hizo que Carlos se diera vuelta para ver a los hombres bruscamente asomarse al callejón, sonriendo, como si fueran cazadores en un juego de caza. «¿Creías que te dejaríamos escapar tan fácil?», dijo el hombre de la mirada afilada, avanzando con decisión. Carlos tragó saliva, apretando la mano de su hija. Pero en ese instante, una luz parpadeó del otro lado del callejón. Era un reflejo que iluminaba una escritura casi desgastada en una pared. Un símbolo que había visto en el viejo baúl de su padre, uno que había representado durante tantos años la esperanza y el temor a la vez. «Es eso. Es el símbolo de nuestra familia», murmuró, dejando que la curiosidad empujara su verdadero valor hacia adelante. La mirada de Laura se llenó de sorpresa. «¿Sabes lo que eso significa?». Carlos sintió que el universo comenzaba a alinearse, la trama del legado familiar se estaba desarrollando ante sus ojos. Consciente de que algo más grande que él estaba en juego, gritó, «atrás». No tienen idea de lo que están a punto de enfrentar.
¿Podría el símbolo ser la clave para resolver no solo su lejanía con ellos, sino también todos los secretos que había anhelado revelar? La historia de su familia estaba por desatarse, y la verdad podría estar más cerca de lo que jamás imaginó. Pero el tiempo seguía corriendo, y los hombres no se detendrían. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Mateo, sus ojos llenos de ansiedad. Seguir la verdad o, como tantas veces, perderlo todo. La respuesta de Carlos serían los pasos que cambiarían su destino. En el horizonte, la bruma se agitaba mostrando sombras del pasado. ¿Podría revelar la verdad y salvar a su familia? La incertidumbre se cernía en el aire, y con ella, la promesa de cambios inminentes. El eco de la voz del hombre resonó en el aire tenso del callejón. Carlos sintió que el impulso de valentía que había despertado en él se mezclaba con el miedo. Esa mezcla de emociones ardía en su pecho mientras sus ojos se centraban en el símbolo desgastado en la pared. Era un emblema que había representado no solo la historia de su familia, sino también el peso de decisiones pasadas. ¿Qué quieres decir con que no tienen idea de lo que están a punto de enfrentar?, dijo uno de los hombres, con una ceja levantada, desafiándolo. Mientras Carlos lo miraba, las palabras estaban en sus labios, pero formularlas sería un acto de valentía que ni él mismo estaba seguro de poder llevar a cabo. Te lo diré de una forma que entiendas, contestó, tratando de infundir seguridad en su voz. Este símbolo fue el que mantuvo unida a mi familia. Si creen que pueden jugar con nosotros, se están metiendo con algo mucho más grande de lo que imaginan. La mueca de burla en el rostro de su oponente se desvaneció por un instante, reemplazada por una expresión de confusión. Carlos sintió que eso era un pequeño triunfo, pero rápidamente recordó la realidad, había solo unos segundos para actuar. Laura, Mateo, gritó, señalando hacia la entrada del callejón que podía llevarlos a un lugar más seguro. Atrás de mí. Él avanzó con determinación, empujando sutilmente a Sofía hacia un lugar más protegido. Las sombras de los hombres se acercaban, el aire se volvía pesado con cada paso, pero había algo en la mirada de Laura, una chispa de fe, que lo mantenía firme. Carlos, no te arriesgues por nosotros, le advirtió Laura. Pero en su voz había más miedo que orden. Ella sabía que ya no había vuelta atrás. Carlos intentó sonreír, pero era un gesto insuficiente. Lo que realmente quería era protegerlos, aunque el peligro crecía a su alrededor como una niebla espesa. Recuerden, somos más fuertes cuando estamos juntos, les recordó, mientras miraba al grupo que se acercaba. La idea de perderlos lo aterrorizaba, más que los hombres que lo amenazaban. De repente, el hombre de mirada afilada se detuvo en seco. ¿Qué crees que encontrarás ahí?, preguntó, su voz ahora clara y preocupante. Carlos resopló, a punto de explicar el significado del símbolo, cuando una ráfaga de viento sopló, haciendo que un papel que había estado arrugado en su bolsillo se deslizara y cayera al suelo. En el suelo, se despegó revelando la imagen de un antiguo álbum familiar, con rostros conocidos que Carlos había anhelado redescubrir. Todo lo que había sido jamás quedó sellado en esas páginas, aquella conexión que solo encontraba en la memoria. Espera, dijo Mateo, agachándose y recogiendo el papel. Carlos lo observó mientras abría el álbum con dedos temblorosos. ¿Es esto? Un recuerdo llegó a la mente de Carlos, una conversación con su madre, los cuentos sobre la fortuna oculta, los secretos familiares que habían sido encerrados en esas viejas páginas. La importancia de ese instante comenzó a calar en él. ¿Podrían las historias de su pasado ser la clave no solo para salvar a su familia, sino para enfrentarse a quienes le habían hecho daño? Si esto es lo que creo que es, murmuró, sintiendo que la emoción lo inundaba. Podría cambiarlo todo. Había una fuerza dentro de él que comenzaba a crecer, surgiendo del mismo legado que había tenido. Pero el tiempo se iba. No podemos quedarnos aquí por mucho más tiempo. Corran. Ordenó de nuevo, mientras el grupo comenzó a avanzar hacia la salida. La fachada del callejón era un túnel que prometía libertad y, a la vez, nuevos desafíos. Carlos sentía que la verdad de su familia y su relación con aquellos hombres se estaban entrelazando. El hombre de mirada afilada lo seguía muy de cerca, y su sonrisa burlona había regresado, como si supiera algo que Carlos aún no entendía.
¿Y si este símbolo no es más que el inicio de algo oscuro? Pensó con angustia, mientras las sombras se alargaban detrás de ellos. El callejón terminaba, pero la siguiente esquina era un misterio. Al llegar a la salida, Carlos se detuvo y miró a sus amigos. Estamos a punto de descubrir algo que podría cambiarlo todo para nosotros. Pero, ¿están listos para enfrentar lo que venga después? La pregunta resonó en el aire cargado de incertidumbre, la respuesta estaba aún por llegar, y en su mente creció otra duda, si la verdad sobre su legado era más peligrosa que el pasado que trataban de dejar atrás. Mientras la multitud del mercado parecía a la vez un refugio y una trampa, Carlos sintió que la historia estaba por desvelarse, sacudiendo los cimientos de todo lo que conocían. La pregunta flotaba en el aire y, en ese momento, la respuesta podría costarles más de lo que estaban dispuestos a arriesgar. Carlos se sintió como si todos los pasos que había dado lo habían conducido hasta ese instante. Allí, en la entrada del callejón, con su hija Sofía a su lado y rodeado de sus aliados, su mirada se centró en el símbolo desgastado en la pared. Era más que un emblema, representaba la esencia de su legado familiar y todo lo que había dejado atrás. Sabía que no podía huir de su pasado, así que decidió enfrentar lo desconocido. Estamos juntos en esto, les dijo con una firmeza inquebrantable. Sofía sentía con confianza, mientras la mirada de Laura reflejaba un respeto renovado. Mateo, al lado, también estaba dispuesto a luchar. Sí, lo que sea que venga, lo enfrentaremos como familia, añadió, así que, llenos de una combinación de miedo y valentía, se lanzaron hacia la multitud. La música del mercado los envolvió mientras corrían entre los puestos, buscando refugio entre los rostros anónimos que llenaban la plaza. Cada risa era un recordatorio de la vida que Carlos había soñado para su familia, y mientras miraba a Sofía con su sonrisa inocente, la determinación ardía en su pecho. Los hombres que habían estado persiguiéndolos no se darían por vencidos tan fácilmente. Carlos podía sentir su presencia, como sombras amenazantes detrás de ellos. Sin embargo, no tenía tiempo para pensar en eso. La verdad sobre su legado lo llamaba, y no podía dejar que el miedo lo detuviera. Hay un lugar, un refugio, dijo Laura mientras corrían. Cerca del centro comunitario, donde mi equipo puede ayudarnos a descifrar lo que significa el símbolo. Carlos asintió. Esa era su única esperanza. Al llegar al centro comunitario, vieron luces encendidas, personas trabajando, discutiendo sobre cómo ayudar a los demás. Era un lugar vibrante, lleno de vida y esperanza. Sin embargo, los ecos de la amenaza se acercaban cada vez más. Carlos sabía que el tiempo se les estaba acabando. Necesito que se queden aquí, les pidió. Laura y yo iremos a hablar con el equipo, y ustedes se quedarán a salvo. Sofía miró a su padre con una expresión de determinación. No quiero quedarme sin ti, papá, respondió con firmeza. Era un momento en que la familia se unía, y Carlos sintió el amor encenderse en su corazón. No te preocupes, te prometo que regresaré. Siempre lo haré. Mientras se acercaban al grupo que se movía en la sala, el ambiente se sentía cargado de tensión, y Carlos sintió que las miradas se postraban sobre ellos. Junto a Laura, explicó la situación y cómo el símbolo revelaba una conexión más amplia de lo que habían imaginado. A medida que su voz resonaba, los murmullos se fueron intensificando. Carlos estaba convencido de que, juntos, podrían descubrir la verdadera historia detrás de su herencia. Justo en ese momento, una figura familiar apareció en la entrada. Era Mateo, con el aliento agitado y la preocupación pintada en su rostro. Carlos. Llegaron más de ellos. Gritó con la voz entrecortada. Un frío recorrió la espalda de Carlos, pero la determinación no lo abandonó. Necesitamos prepararnos para la batalla, dijo Carlos, decidido. El legado de su padre no solo era protección, sino también un llamado a la acción. Lo que ese símbolo representaba debía ser defendido. Mientras el equipo se organizaba, Carlos sintió una conexión profunda con la historia de su padre. Prometía no solo cuidar de su familia, sino también continuar la obra altruista que su padre había empezado. Era momento de valorar el trabajo de aquellos que habían luchado por un mundo mejor. En una sala llena de murmullos y dudas, Carlos sintió la fuerza que emanaba del amor de su familia.
Con el corazón palpitante, se levantó y pidió la atención de todos. Lo que enfrentamos es más que una herencia. Es un legado de amor, de sacrificio, que debemos proteger. Juntos, podemos demostrar que la bondad y la unidad son más fuertes que cualquier amenaza. Las palabras resonaron en las paredes, y por un momento, el miedo se disolvió. Cada persona allí comprendió que no eran solo el pasado de Carlos, sino un futuro que estaban a punto de forjar juntos. Vamos a enfrentar esto, con la fuerza de nuestra comunidad y la verdad como nuestra guía, finalizó Carlos. Era el momento de actuar. Con cada uno de ellos preparados para luchar no solo por su gente, sino también por el legado que Carlos había decidido abrazar, en ese instante supo que estaba listo. Las sombras del pasado podían intentar atraparlo, pero el amor por su familia y la certeza de que él era parte de algo más grande, se encendían en su pecho como faros de luz. El camino sería difícil, pero él había decidido convertirse en un guerrero que defendería no solo su legado, sino también el futuro lleno de esperanza que había comenzado a construir. Carlos miró a Sofía, quien le sonrió con confianza, recordándole que ya no era solo el limpiador que había barrido las calles de su pueblo. Ahora era un líder. Y ese vuelo hacia su destino había comenzado. Mientras el eco de sus resoluciones aún reverberaba en el aire, la ponderación en su corazón creció. La esperanza renacía, y el destino de su familia brillaba más que nunca. Era un nuevo capítulo en el inmenso libro de su vida, y estaba decidido a hacer que valiera la pena escribirlo. Necesitas suscribirte ahora para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Este es el momento de mostrar tu apoyo y dejar un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final impactante y comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más para compartir. Tu acción cuenta.